Le dije a mi hijo que tenía $2 millones en mi cuenta. Su reacción en ese instante no fue de alegría por mí, sino de pura y descarada codicia, y fue en ese preciso momento, viendo el brillo hambriento en sus ojos, que decidí que él nunca tocaría un solo centavo de ese dinero. Sé que suena drástico. Tal vez hasta cruel. ¿Cómo puede un padre tomar una decisión así contra su único hijo? Para entenderlo, tienen que saber lo que él me dijo en mi 72º cumpleaños. Mientras estábamos sentados en la pesada mesa de roble que construí el año en que él nació. Una sola palabra, fría y afilada como un cuchillo, que intentó borrar 50 años de mi vida y de mis sacrificios. Esa palabra no me rompió, al contrario encendió algo dentro de mí. Esta es la historia de cómo el desprecio de mi propio hijo me abrió los ojos, y me obligó a tomar la decisión más difícil y liberadora de mi existencia. Si te gustan este tipo de historias, por favor dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte lo que piensas en los comentarios. Créanme, lo que estoy a punto de contarles les demostrará que nunca es tarde para reclamar tu dignidad. Mi vida antes de esa palabra era simple, predecible. Cada mañana, el sol de Houston se colaba por la ventana de la cocina, dibujando rectángulos de luz dorada sobre el piso de madera que Elena y yo instalamos en el verano de 1987. El aire olía a café recién colado y al leve perfume de aserrín que se aferraba a mi ropa como una segunda piel. Mi día comenzaba siempre de la misma manera. Una taza de café negro, fuerte, en la misma taza de cerámica azul que Elena me regaló en nuestro 20º aniversario. Me sentaba solo en la mesa de la cocina, pero nunca me sentía del todo solo. Su presencia estaba en cada rincón de esa casa, en la forma en que la luz caía sobre su sillón de lectura vacío, en el sonido del reloj de pie que construí para ella, cuyo tic-tac era el latido del corazón de nuestro hogar. Después del café, mi camino me llevaba al taller, en el garaje. Ese era mi santuario. El olor allí dentro era una mezcla de cedro, roble y barniz, una fragancia que para mí era más reconfortante que cualquier otra cosa en el mundo. Mis herramientas colgaban en la pared, organizadas con una precisión casi militar. Cada una tenía su historia. El martillo con el mango gastado, heredado de mi padre. El juego de cinceles que compré con mi primer sueldo de carpintero, allá por 1973. Mis manos, ahora nudosas y lentas por la artritis, conocían cada una de esas herramientas como una extensión de mi propio cuerpo. Durante 50 años, esas manos habían transformado bloques inertes de madera en algo con vida, la cuna donde durmió Javier sus primeros meses, las estanterías que sostenían los libros de Elena, la silla mecedora donde la ACUNE con acento agudo durante sus últimos días. Cada pieza era un capítulo de mi vida, un testamento de mi amor y mi trabajo. Pero ninguna pieza significaba tanto para mí como la mesa del comedor. La construí con mis propias manos, de roble macizo, el año en que nació Javier. Recuerdo haber trabajado en ella hasta altas horas de la noche, con Elena trayéndome limonada y pasando su mano por mi espalda sudorosa. Quería que fuera sólida, fuerte, un lugar donde nuestra familia se reuniera durante décadas. Y lo fue. Sobre esa mesa, Javier hizo sus primeros dibujos, aprendió a escribir su nombre. Celebramos sus cumpleaños, sus graduaciones. Escuchamos sus sueños de crear empresas de tecnología que cambiarían el mundo. Yo no entendía mucho de códigos o algoritmos, pero entendía el brillo en sus ojos, y eso era suficiente. Para ayudarlo a pagar su carísima universidad en Austin, trabajé turnos dobles durante 4 años seguidos, aceptando cada encargo, sin importar cuán pequeño fuera. Recuerdo que vendí mi camioneta Ford, de 1968, mi único capricho, para darle los $8,000 que necesitaba para el depósito de su primer apartamento después de graduarse. Nunca se lo recordé, un padre no lleva cuentas, un padre simplemente da. Desde que Elena falleció hace 5 años mis días se volvieron más silenciosos. Mi pensión era modesta, unos $2,300 al mes, pero suficiente para vivir. Complementaba mis ingresos haciendo pequeñas reparaciones para los vecinos. Arreglando una silla coja aquí, una puerta que no cerraba bien allá. No lo hacía tanto por el dinero,
que ascendía a unos $400 o $500 extras al mes, sino por mantenerme ocupado, por sentir que mis manos todavía servían para algo. Javier y su esposa Isabella venían a visitarme de vez en cuando. Sus visitas se sentían cada vez más apresuradas, llenas de conversaciones sobre rondas de inversión, capital de riesgo y valoraciones de mercado. Yo escuchaba, asentía y trataba de conectar ese mundo de números abstractos con el hijo al que le había enseñado a lijar su primer trozo de madera. A menudo, mientras él hablaba, mi mirada se desviaba hacia sus manos suaves que tecleaban en un teléfono caro, tan diferentes a las mías. Me preguntaba si alguna vez se había detenido a pensar en el origen del dinero que le permitió tener esas manos. La casa se sentía grande para un solo hombre. A veces por la tarde, me sentaba en el porche, en una de las 2 mecedoras que construí, una para mí, otra para Elena. La suya permanecía vacía, moviéndose suavemente con la brisa, como si todavía estuviera allí, escuchando mis pensamientos. Yo vivía rodeado de los fantasmas de un amor profundo, y de los ecos de una vida de trabajo duro. Era una existencia tranquila, quizás demasiado anclada en el pasado para el gusto de mi hijo. Pero era mi vida. Una vida construida con sudor, sacrificio y la belleza silenciosa de la madera bien trabajada. Yo creía que era una vida digna, una vida útil. No tenía idea de lo equivocado que estaba, o de cuán rápido esa paz estaba a punto de hacerse añicos contra la fría dureza de una sola palabra. Las primeras grietas aparecieron lentamente, como finas fisuras en un viejo trozo de madera. Al principio, las ignoré. Las atribuí al estrés de Javier, a la presión de su mundo acelerado que yo apenas comprendía. Después de la muerte de Elena, sus visitas se hicieron más esporádicas. Cuando venía, su energía llenaba la casa de una manera extraña, como una corriente eléctrica que no encontraba dónde conectarse. Ya no se sentaba conmigo en el porche. En su lugar, caminaba de un lado a otro por la sala, con el teléfono pegado a la oreja, hablando en un lenguaje de siglas y proyecciones financieras. Recuerdo una tarde de sábado, unos 2 años antes de mi cumpleaños. El sol de la tarde entraba a raudales en mi taller, iluminando las partículas de polvo que bailaban en el aire. Yo estaba restaurando un viejo baúl de cedro para una vecina, la señora Rodríguez. El olor a madera recién lijada era intenso y reconfortante. Javier entró, vestido con unos jeans de diseñador y una camisa impecable que parecía fuera de lugar en medio de mi desorden organizado. No dijo hola. Su mirada recorrió el espacio, deteniéndose en mis herramientas colgadas, en las pilas de madera, en el suelo cubierto de acerrín. «Papá, ¿alguna vez has pensado en lo que podrías hacer con este espacio?», preguntó, pasando un dedo por una superficie y mirándolo con disgusto. «Podrías convertir esto en un gimnasio de primera. O mejor aún, en una oficina en casa. Podrías alquilarla a algún joven profesional. Este garaje tiene más metros cuadrados que algunos apartamentos en el centro». No respondió al hecho de que este era mi taller, mi sustento, mi santuario. Para él, era solo un espacio, un activo infrautilizado. Lo miré, con la lija todavía en mi mano. «Este es mi lugar de trabajo, Javier. Lo ha sido durante 50 años». Él soltó una risita, un sonido corto y condescendiente. «Claro, claro. Solo digo que hay potencial sin explotar aquí. Estás sentado sobre una pequeña mina de oro y ni siquiera te das cuenta». Se encogió de hombros y cambió de tema, preguntándome si tenía algo frío para beber, dejando sus palabras flotando en el aire impregnado de cedro como un mal olor. Unos meses después, el tema fue la casa. Estábamos sentados a la mesa de roble, la misma que yo había construido. Isabela había preparado una ensalada, pero apenas la tocaba. Javier me explicó, con la paciencia de quien le habla a un niño, que mantener una casa tan grande para una sola persona era, financieramente ilógico. Usó esas palabras exactas. «Piénsalo, papá», dijo, inclinándose hacia adelante, con los codos sobre la madera que yo había pulido con tanto esmero. «Los impuestos a la propiedad son de casi $7,000 al año. El mantenimiento, el seguro, todo suma. Podrías venderla por una fortuna. Comprar un condominio bonito en algún lugar más nuevo, con piscina y seguridad. Te quedarían unos buenos $350,
000 en el bolsillo. Dinero para disfrutar, para viajar. Isabela asintió en silencio, moviendo un trozo de lechuga por su plato. Sería más seguro para ti, suegro, añadió en voz baja. Menos de qué preocuparse. Sentí un frío en el estómago. No estaban preocupados por mí, estaban haciendo cálculos. Miré alrededor, a las paredes que contenían los ecos de mi vida entera. La marca en el marco de la puerta donde medíamos la altura de Javier cada año. La pequeña abolladura en el suelo donde dejó caer una bola de bolos cuando tenía 10 años. Esta casa no era un activo. Era un archivo de mi existencia, de mi amor por Elena. No me voy a ir de aquí, dije, mi voz más firme de lo que esperaba. Esta es mi casa. Javier suspiró, recostándose en su silla con una expresión de frustración apenas disimulada. Está bien, papá, como quieras, solo intentaba ayudar. Pero su tono no era de ayuda. Era el tono de un hombre de negocios cuya propuesta acababa de ser rechazada. El golpe más doloroso, sin embargo, fue más sutil. Para su 5º aniversario de bodas, les había hecho un regalo. Pasé 3 meses trabajando en un pequeño joyero para Isabela, hecho de madera de cerezo con incrustaciones de arce. Tallé a mano sus iniciales en la tapa. Era, sinceramente, una de las mejores piezas que había hecho en años. Se lo di con orgullo y parecieron encantados. O eso creí. Un año después, fui a su apartamento para una cena. Su lugar era moderno, minimalista, lleno de vidrio, metal y tonos de gris. Mientras me lavaba las manos en el baño de visitas, abrí el botiquín buscando una aspirina y lo vi. El joyero. Metido en la parte de atrás, detrás de unas botellas de enjuague bucal y cajas de curitas, no estaba en su habitación, ni en un lugar de honor. Estaba escondido, como algo vergonzoso. No dije nada. Simplemente cerré la puerta del botiquín, y una pequeña parte de mi corazón se cerró con ella. En ese momento, entendí que mi mundo, el mundo del trabajo manual, del valor sentimental, de las cosas hechas con amor y tiempo, no tenía cabida en el suyo. Para ellos, era solo un objeto de madera, viejo, fuera de lugar, como yo. Llegó el día de mi 72º cumpleaños. No esperaba una gran fiesta. Nunca fui hombre de celebraciones ruidosas. Solo quería una cena tranquila con mi hijo y su esposa, aquí, en la casa, sentados a la mesa de roble. Isabela trajo un pastel de una pastelería cara. De esos que parecen más una obra de arte que algo para comer. Se veía fuera de lugar sobre la madera maciza y honesta de mi mesa. El aire se sentía espeso, cargado con una electricidad que no lograba entender. Javier apenas había hablado desde que llegó, respondiendo a mis preguntas con monosílabos mientras sus pulgares se movían frenéticamente sobre la pantalla de su teléfono. Estábamos terminando de cenar cuando finalmente guardó el aparato en su bolsillo, con un suspiro de profunda frustración. El acuerdo se cayó, anunció a nadie en particular. El inversor principal se echó para atrás en el último minuto, 6 meses de trabajo tirados a la basura. Isabela le puso una mano en el brazo. Lo siento, cariño. Él la apartó con un gesto brusco. No me miraba a mí, sino a un punto vacío sobre mi hombro, como si yo fuera parte del empapelado. Es este mercado. Es brutal. No hay espacio para la paciencia. Si no te mueves a la velocidad de la luz, estás muerto. Intenté conectar con él, ofrecerle algo de la sabiduría que creía haber acumulado en 7 décadas. A veces, las cosas buenas llevan tiempo, hijo, le dije en voz baja. La paciencia es como la veta de la madera. Tienes que respetarla, trabajar con ella, no contra ella. Javier soltó una risa. No fue una risa alegre. Fue un sonido seco, cortante, lleno de desprecio. Finalmente, sus ojos se posaron en mí, y eran fríos como el acero. ¿Paciencia?, repitió. Y la palabra sonó como un insulto. Empujó su plato de pastel, apenas tocado. Papá, ¿tú qué vas a saber del mundo real? Te la pasas aquí sentado, en esta casa vieja y polvorienta, haciendo tus cositas de madera. Hizo un gesto con la mano, abarcando mi taller, mi casa, mi vida entera. Tu vida, se detuvo, buscando la palabra precisa para herir. Es simplemente, inútil ahora. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros, inútil. El silencio que siguió fue absoluto, tan denso que podía sentirlo presionar contra mis tímpanos.
Isabela bajó la mirada a su regazo, su rostro una máscara de vergüenza, pero no dijo nada. Su silencio fue una forma de consentimiento. El único sonido en la habitación era el tic-tac del reloj de pie que construí para Elena, en el pasillo. Cada segundo que marcaba parecía martillar esa palabra en mi cerebro. Inútil. Sentí como si todo el calor abandonara la habitación, como si alguien hubiera abierto una ventana en pleno invierno. Una frialdad se instaló en mi pecho, una que no tenía nada que ver con la temperatura. Era el frío de una puerta cerrándose para siempre. No reaccioné, no grité, no lo maldije. Simplemente lo miré, observando el rostro del hombre en el que se había convertido mi hijo. No había rastro del niño que había enseñado a montar en bicicleta en esta misma calle. No quedaba nada del joven que me había abrazado con lágrimas en los ojos el día de su graduación. Frente a mí, solo había un extraño con una crueldad casual en la mirada. Se levantaron poco después. La despedida fue torpe, apresurada. Bueno, feliz cumpleaños, papá, dijo Javier, su voz desprovista de toda emoción. No me abrazó. Isabela murmuró algo similar, sin atreverse a mirarme a los ojos. Escuché la puerta principal cerrarse con un clic suave y definitivo. Me quedé sentado a la mesa durante mucho tiempo, mirando los dos platos de pastel sin terminar. El mío y el suyo. El reloj seguía con su tic-tac implacable. Me levanté y caminé por la casa en penumbra. Mis dedos rozaron el respaldo del sillón de Elena, la superficie lisa de las estanterías, el marco de la puerta con las marcas de lápiz que registraban el crecimiento de Javier. Cada objeto era un ancla, un recuerdo tangible de una vida de propósito. Recordé las jornadas de 16 horas para pagar su universidad en Austin, el olor a aceite de motor en mis manos después de vender mi vieja camioneta Ford para darle el dinero de su primer depósito. Recordé el peso de Elena en mis brazos en sus últimos días, en esta misma casa que él llamaba vieja y polvorienta. Mi vida no era inútil. Había sido útil para él, cada maldito día. El dolor estaba ahí, agudo y profundo, pero debajo de él, algo más estaba naciendo. Una rabia, pero no era una rabia caliente y explosiva. Era fría. Clara. Una rabia lúcida que afilaba mis pensamientos. Caminé hacia el teléfono, colgado en la pared de la cocina. Descolgué el auricular, sintiendo el peso del plástico frío en mi mano. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Mi hijo pensaba que yo era un viejo irrelevante sentado sobre un montón de madera vieja. Estaba a punto de descubrir que este viejo carpintero todavía sabía cómo construir algo. Y lo que iba a construir ahora, pieza por pieza, sería mi obra maestra final. Una estructura perfecta de la que él no podría escapar. Colgué el auricular del teléfono en su base con un clic seco y satisfactorio. El sonido resonó en la cocina silenciosa. No había gritado. No había habido un arranque de furia ni un portazo. Nada de eso. El dolor, esa herida abierta que dejó la palabra de Javier, se había solidificado dentro de mí, convirtiéndose en algo tan duro y denso como el corazón de un roble viejo. Me serví un vaso de agua, mis movimientos eran lentos, deliberados. Cada gesto se sentía pesado, cargado de un nuevo propósito. Mientras el agua fría corría por mi garganta, miré a través de la ventana hacia el taller oscuro. Mi santuario. El lugar donde las manos que mi hijo consideraba inútiles habían creado una vida entera. Una sonrisa amarga se dibujó en mi rostro, inútil. Él había usado esa palabra como un martillo, intentando demoler los cimientos de mi existencia. Pero se equivocó. No me rompió, solo derribó una fachada, la del padre paciente y comprensivo que yo había sido durante tanto tiempo. Detrás de esa pared, había algo más, algo que había estado latente, olvidado bajo capas de sacrificio y amor incondicional. Era el hombre que había construido un negocio desde cero, el hombre que negociaba con proveedores y clientes, el hombre que sabía el valor exacto de cada tabla de madera y de cada hora de su tiempo. Ese hombre no era inútil, era calculador, era preciso, y ahora estaba despierto. Caminé lentamente hacia la mesa del comedor, el escenario de mi humillación. Pasé la mano por la superficie lisa y pulida.
Sentí las vetas de la madera bajo mis dedos, las imperfecciones diminutas que solo yo conocía. Esta mesa había sido testigo de todo, de sus primeras papillas, de sus tareas escolares, de sus sueños de grandeza. Ahora se convertiría en mi mesa de guerra. En mi mente, las piezas de un plan comenzaron a encajar, no con el estruendo de una construcción, sino con el sigilo de un ebanista experto uniendo juntas de cola de Milano. Cada paso era claro, lógico, metódico, no habría gritos ni acusaciones. Solo acciones. Consecuencias. Él vivía en un mundo de números de activos y pasivos. Muy bien. Le hablaría en el único idioma que parecía entender. No iban a verlo venir, ni él ni Isabela. Estaban tan cegados por su propia arrogancia, tan convencidos de mi irrelevancia, que nunca sospecharían. Me veían como un mueble viejo, una reliquia polvorienta en una casa demasiado grande. No se daban cuenta de que el mueble más viejo a veces tiene los compartimentos secretos más profundos, y yo estaba a punto de abrir el mío. La rabia se había transformado en una calma glacial, una claridad de propósito que no había sentido en años. Ya no era un padre herido. Era un arquitecto. Y el proyecto que estaba diseñando en el silencio de mi hogar sería mi obra maestra final. Una estructura de justicia, construida con la misma paciencia y precisión con la que había construido todo lo demás en mi vida, y ellos, sin saberlo, acababan de colocar la primera piedra. El lunes por la mañana, el sol entró por la ventana de la cocina con su habitual puntualidad, pero algo en mí había cambiado. La luz dorada que antes me traía una melancolía dulce por Elena, ahora parecía iluminar un camino claro frente a mí. El café tenía el mismo sabor amargo y fuerte, pero yo me sentía diferente al beberlo. La tristeza se había evaporado, dejando en su lugar una determinación fría y sólida. Mi primera llamada no fue a Javier. Fue a un hombre llamado Arturo Ramírez, un abogado cuyo nombre me dio un viejo amigo de mi sindicato de carpinteros. No era un abogado de los que salen en anuncios de televisión, con trajes caros y sonrisas falsas. Su oficina, según mi amigo, estaba en un edificio modesto en el centro, y se especializaba en planificación patrimonial y testamentos. Perfecto. Marqué el número a las 9 de la mañana en punto. Su secretaria me atendió con una voz amable y profesional. Le expliqué brevemente que necesitaba asesoramiento para actualizar mi testamento. Me dio una cita para el miércoles, 18 de octubre, a las 11 de la mañana. Antes de colgar, pregunté por sus honorarios. El señor Ramírez cobra un anticipo de $3.500 para la creación de un paquete de planificación patrimonial completo, que incluye un fideicomiso en vida revocable, dijo. Perfecto, respondí, y anoté la cifra en un bloc de notas junto al teléfono. El primer paso estaba dado. Pasé los siguientes 2 días preparando mi ofensiva. No con armas, sino con papel. Fui al banco y pedí un estado de cuenta oficial de mi cartera de inversiones. El papel se sentía pesado en mis manos, casi como una losa. El valor total, a fecha de 16 de octubre de 2023, era de $2.014.732.58. Una suma que yo veía como el resultado de 50 años de frugalidad, de reinvertir cada dividendo, de la sabiduría financiera de Elena. Javier lo veía como su salvación. Reuní la escritura de la casa, mi póliza de seguro de vida, cuyo único beneficiario era Javier, y el viejo testamento que Elena y yo habíamos redactado en 1998. Lo leí de nuevo, todo para Javier. El pensamiento me provocó una náusea helada. El miércoles por la mañana, me puse mi mejor camisa, una de cuadros azules que Elena decía que hacía juego con mis ojos. Conduje mi vieja camioneta al centro. La oficina de Arturo Ramírez era exactamente como la había imaginado, limpia, ordenada, sin lujos. Libros de leyes llenaban las estanterías de madera oscura, y el aire olía a papel y a café. El propio señor Ramírez era un hombre de mi edad, con el pelo plateado y unos ojos agudos que parecían ver más allá de las palabras. Nos dimos la mano, un apretón firme y honesto. Me senté frente a su escritorio de caoba y le expuse mi situación. No le conté la historia de mi cumpleaños, ni la palabra inútil. No necesitaba su compasión, necesitaba su pericia.
Le hablé con hechos. Soy viudo, comencé. Tengo un único hijo. Mis activos consisten en esta casa, totalmente pagada, y una cartera de inversiones de poco más de $2 millones. Quiero crear una estructura legal que proteja estos activos, y me asegure de que se distribuyen exactamente como yo decida cuando ya no esté aquí. Él escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando. No me interrumpió. Cuando terminé, se reclinó en su silla. Lo que usted necesita, señor Hernández, es un fideicomiso en vida revocable. Es la herramienta más fuerte que tenemos. Usted transfiere la propiedad de sus activos al fideicomiso. Usted sigue siendo el fideicomisario, lo que significa que mantiene el control total sobre todo mientras viva. Puede vender, comprar, gastar como quiera. Pero al fallecer, los activos del fideicomiso pasan a los beneficiarios que usted designe, sin pasar por el largo y público proceso de sucesión testamentaria. ¿Y puedo cambiar los beneficiarios cuando quiera?, pregunté, mi voz firme. Por eso se llama revocable, sonrió. Puede cambiarlo cada semana si así lo desea. Usted tiene el control absoluto. Le entregué el cheque por los $3.500. Él me entregó una lista de documentos que necesitaba, las escrituras, los estados de cuenta, los números de póliza, ya los tenía todos en mi maletín. Se los di. Su ceja se alzó ligeramente, impresionado por mi preparación. Acordamos que tendría un borrador del fideicomiso y el Nuevo Testamento para el 27 de octubre. Mi siguiente llamada, esa misma tarde, fue a mi asesor financiero, el señor Chen, un hombre metódico y brillante que había gestionado la cartera desde mucho antes de que Elena falleciera. Le informé de mis intenciones. Señor Chen, estoy estableciendo un fideicomiso. En cuanto los documentos estén listos, iniciaremos el proceso para transferir toda la cartera a nombre del comiso, Fideicomiso Familiar Hernández. Hubo una pausa en la línea. Es una decisión muy sabia, señor Hernández, dijo finalmente. Le enviaré los formularios necesarios por correo certificado. La última pieza de la preparación fue la casa. Llamé a un tasador certificado. Quería un valor oficial, en papel, de la propiedad. El tasador vino el viernes 20 de octubre. Un joven que recorrió la casa con una tableta, tomando notas y medidas. 2 días después, recibí el informe por correo electrónico. La casa, con su medio acre de terreno y mi taller, tenía un valor de mercado estimado de $420,000. Imprimí el informe y lo añadí a la creciente pila de documentos en la mesa de roble. Javier llamó el sábado por la noche. Su voz sonaba impaciente, con un toque de ansiedad. Hola, papá. Oye, solo llamaba para saber. ¿Has pensado más en lo nuestro? En la inversión. El tiempo es crucial, ¿sabes? Me mantuve tranquilo, mi voz era un mar en calma. Estoy organizando unos papeles, hijo. Son muchos años de documentos. Hablaremos cuando todo esté en orden. Pero papá, insistió. Todo a su tiempo, Javier. Lo interrumpí, y por primera vez en mi vida, no sentí ni una pizca de culpa al ser cortante con él. Te llamaré cuando esté listo. Colgué el teléfono. Miré la pila de documentos sobre la mesa, el estado de cuenta del banco, la tasación de la casa, la tarjeta del abogado Ramírez. Cada papel era un ladrillo, cada llamada un clavo. Estaba construyendo una fortaleza. Una fortaleza legal, financiera y emocional. Él no lo sabía, pero mientras esperaba impacientemente su cheque de lotería, yo estaba cambiando silenciosamente todas las cerraduras de la casa que él creía que ya era suya, y él no iba a tener la llave. El 27 de octubre, tal como lo prometió, recibí la llamada de la oficina del señor Ramírez. El borrador del fideicomiso estaba listo. Volví a conducir mi vieja camioneta al centro, pero esta vez no sentía nervios, sino una calma gélida, la misma que se siente en el aire, justo antes de una tormenta. Me senté en la misma silla de cuero frente a su escritorio de caoba. Sobre la superficie pulida, una pila de papeles de aspecto importante me esperaba, perfectamente alineada. Señor Hernández, comenzó el señor Ramírez ajustándose las gafas. He redactado el fideicomiso en vida revocable Hernández, tal como lo discutimos. Permítame guiarlo a través de los puntos clave. Me explicó la jerga legal con una paciencia admirable. Yo era el fideicomitente, la persona que creaba el fideicomiso. También era el fideicomisario, la persona que lo controlaba.
mientras viviera, nada cambiaría en la práctica. Podía vender la casa, gastar cada centavo de mis inversiones, hacer lo que quisiera. El poder seguía en mis manos. Aquí en el anexo A, dijo, señalando una página llena de números. Listamos los activos que se transferirán al fideicomiso. La propiedad en 1245 Cedar Lane, con su tasación oficial de $420,000, y la cartera de inversiones con la cuenta número 78 a 5B4901, valorada, a fecha de hoy, en $2,018,411. 12. La cifra había subido un poco. Sonreí para mis adentros. Y aquí, continuó, pasando a otra página, está la sección de los beneficiarios. Al momento de su fallecimiento, el fideicomisario sucesor, que en el borrador he puesto como su hijo, Javier Hernández, se encargará de distribuir los activos a los beneficiarios aquí nombrados. En el borrador, el único nombre bajo esa sección era el de Javier. Miré el papel, el nombre de mi hijo escrito en una fuente clara y formal. Sentí un pinchazo de la vieja costumbre, del amor paternal que se negaba a morir del todo. Pero entonces, recordé su voz, la palabra inútil, resonando en mi cabeza. El pinchazo desapareció, reemplazado por el frío acero de mi resolución. Hay un cambio que quiero hacer en esa sección, señor Ramírez, dije, mi voz sonando extrañamente tranquila en la silenciosa oficina. Él levantó la vista, esperando. Firmé los documentos iniciales ese día, pagando otros $1,500 por el trabajo adicional de registro de la nueva escritura de la casa y la coordinación con mi asesor financiero. El proceso, me advirtió el señor Ramírez, tomaría unas semanas. Primero, registrar la nueva escritura en el condado de Harris, transfiriendo la propiedad de Arturo Hernández a Arturo Hernández, fideicomisario del fideicomiso en vida revocable Hernández. El papeleo para la cartera de inversiones era similar, un proceso de cambio de titularidad que el señor Chen manejaría directamente con la firma de corretaje. Salí de esa oficina con una copia de los documentos en mi maletín. El papel se sentía pesado, como si contuviera el peso de 50 años de trabajo y una decisión final e irrevocable. Durante las siguientes 3 semanas, el plan se desarrolló con la precisión silenciosa de un reloj suizo. Recibí una copia de la nueva escritura registrada por correo el 15 de noviembre. El señor Chen me llamó el 21 de noviembre, para confirmarme que la cartera de inversiones había sido transferida exitosamente al fideicomiso. Todo estaba hecho. Legalmente, yo ya no era dueño de nada, y al mismo tiempo, lo controlaba todo. Mientras tanto, la impaciencia de Javier crecía como una mala hierba. Llamaba cada 2 o 3 días. Sus preguntas pasaron de un falso interés por mi salud a una ansiedad apenas disimulada por el dinero. Hola papá. ¿Cómo va todo? Comenzaba siempre igual. Solo quería saber si ya sabes, si has podido hablar con la gente del banco. Con 2 millones podríamos movernos rápido. El mercado no espera. Mi respuesta era siempre la misma, tranquila y evasiva. Estoy en ello, Javier. Son procesos lentos. Hay que hacer las cosas bien. Papeles, abogados, ya sabes cómo es. Pero papá, ¿necesitas ayuda? Puedo hablar con ellos. Conozco este mundo, insistía, su voz teñida de frustración. No te preocupes, hijo, lo tengo todo bajo control, le aseguraba. Y por primera vez en mucho tiempo, era la verdad absoluta. Una tarde, mientras revisaba los documentos finales del fideicomiso en la mesa de roble, mi mirada se posó en una fotografía enmarcada en la repisa. Era de Elena, de pie frente a mi taller, sonriendo, con una mancha de barniz en la mejilla. Fue tomada en el verano de 1999, el año en que gané mi primer premio en la Feria Estatal de Artesanía por una cuna de nogal. Ella estaba tan orgullosa, no del premio, sino de mis manos, de lo que podían crear. Recordé su pasión por la enseñanza, cómo se iluminaba cuando ayudaba a los jóvenes a encontrar su camino. En ese instante, supe exactamente cuál era el cambio que tenía que hacer. Al día siguiente, llamé de nuevo al señor Ramírez. Quiero hacer el cambio final en la sección de beneficiarios, le dije. Quiero eliminar a Javier Hernández como beneficiario principal. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Pude imaginar su sorpresa.
¿Está seguro, señor Hernández?, preguntó, su tono profesional pero con un matiz de preocupación. Completamente seguro, respondí. En su lugar, quiero que el fideicomiso estipule la creación de una fundación. Se llamará Fondo de Becas Elena Hernández, para jóvenes artesanos. Su propósito será otorgar becas completas de $25,000 cada una, a estudiantes de bajos recursos que quieran asistir a escuelas de oficios para estudiar carpintería, ebanistería o diseño de muebles. El fideicomisario sucesor no será mi hijo, será el decano del Departamento de Oficios del Houston Community College, quien administrará la selección de los becarios. Le di todos los detalles, mi voz firme, sin un ápice de duda. El señor Ramírez simplemente dijo, entendido, redactaré la enmienda. Le costará $750 adicionales. Envíeme la factura, le dije. El 5 de diciembre, firmé la enmienda final ante un notario. El documento era de apenas 2 páginas, pero cambiaba el destino de cada centavo que había ganado. El fideicomiso en vida revocable Hernández estaba completo. Era una obra de arte legal, tan sólida y bien ensamblada como la mesa de roble sobre la que ahora descansaba. Esa noche, me senté en la oscuridad del porche, en mi mecedora, la silla vacía de Elena moviéndose suavemente a mi lado. El aire frío de diciembre me pellizcaba las mejillas. Tenía todos los documentos guardados en una caja fuerte que había instalado en mi taller. Cada firma era un clavo en el ataúd de las expectativas de mi hijo. Cada sello del notario era la tierra que cubría sus sueños de dinero fácil. El plan ya no era una idea. Era una fortaleza de papel y tinta, inexpugnable. Ahora, solo tenía que esperar el momento perfecto para invitar a mi hijo a intentar derribar sus muros. Y sabía, con una certeza escalofriante, que ese momento estaba muy cerca. El mes de diciembre llegó a Houston con un aire inusualmente frío que parecía colarse por las rendijas de las ventanas. Pasaron las semanas, y el silencio de mi parte se convirtió en una forma de tortura para Javier. Sus llamadas se volvieron más frecuentes, su tono pasando de la impaciencia a una ansiedad casi palpable. Yo seguía con mi rutina, trabajando en el taller, preparando la casa para el invierno, pero cada vez que sonaba el teléfono, sabía que era él. La cuerda se estaba tensando, y yo solo esperaba el momento en que se rompiera. Ese momento llegó una semana antes de Navidad. El teléfono sonó justo cuando estaba aplicando la primera capa de barniz a un pequeño caballo mecedora que estaba restaurando para la nieta de la señora Rodríguez. Dejé el pincel y contesté, el olor a químicos llenando mis fosas nasales. Papá, la voz de Javier era tensa, desprovista de cualquier formalidad. Necesitamos hablar. En serio. Ya ha pasado casi un mes y medio. ¿Qué está pasando con el dinero? Mantuve mi voz uniforme, tranquila. Hola hijo, estoy bien, gracias por preguntar. Como te dije, los procesos legales toman tiempo, hay que hacer las cosas correctamente. Pude oírlo bufar al otro lado de la línea. No me vengas con procesos legales. Hablé con un amigo mío que es abogado financiero. Me dijo que una transferencia de este tipo se puede ejecutar en 48 horas una vez que se da la orden. ¿Por qué estás retrasando esto? Hay una ventana de oportunidad para mi nueva empresa que se está cerrando. Necesito una inyección de capital de al menos $500,000 para el 15 de enero, o perderé a mis inversores principales. Su voz se había elevado, llena de una urgencia egoísta. No preguntó si yo necesitaba algo. No le importaba si yo estaba de acuerdo, daba por hecho que el dinero era suyo para tomarlo. Javier, le dije, mi voz bajando a un susurro casi gélido. Este dinero es el trabajo de toda mi vida y la de tu madre. No es una inyección de capital para tus aventuras. Necesita ser manejado con respeto y cuidado. «Respeto», se burló. Su risa fue un sonido feo, lleno de desprecio. «Papá, con todo respeto, tú no entiendes este mundo. Estamos hablando de millones, no de lijar un trozo de madera. Esto es el futuro. Nuestro futuro, o prefieres que se quede pudriéndose en una cuenta bancaria hasta que te mueras». Las palabras me golpearon, pero ya no me herían. Solo confirmaban la rectitud de mi camino. Él no veía un legado, veía un cajero automático.
Te llamaré después de las fiestas para que nos reunamos y revisemos los documentos finales, dije, ignorando su exabrupto. Y antes de que pudiera protestar, colgué. No tuve que esperar hasta después de las fiestas. 3 días después, un sábado por la tarde, su lujoso sedán gris se detuvo bruscamente frente a mi casa. Lo vi bajar del coche, con el rostro contraído por la furia. Ni siquiera se molestó en tocar el timbre. Usó la llave que todavía tenía y entró como una tormenta. Yo estaba en la cocina, limpiando mis pinceles. «Se acabó, papá», gritó desde la entrada, su voz resonando en las paredes silenciosas. «No más juegos. No más excusas. ¿Dónde están los papeles? Quiero verlos ahora». Caminó hacia la cocina, su costoso abrigo de lana completamente fuera de lugar en mi humilde hogar. Sus ojos recorrieron la habitación, no con nostalgia, sino como un tasador evaluando un bien a liquidar. Dejé los pinceles en el fregadero y me sequé las manos lentamente en un trapo. Lo miré directamente a los ojos. «No hay ningún juego, Javier». «No me mientas», espetó, golpeando la mesa de roble con la palma de su mano. El sonido fue un golpe sordo, una profanación. «Isabella y yo hemos hecho planes. Planes grandes. Hemos estado viendo casas en River Oaks, una casa de $1.20 millones. Y todo depende de ese dinero. El dinero que tú nos estás ocultando». Su arrogancia era asombrosa. Ya no era una petición, era una exigencia. Ya se había gastado el dinero en su mente. Ya vivía en una mansión construida sobre los cimientos de mi vida. «¿No nuestro dinero?», pregunté en voz baja, la única palabra que necesitaba para desenmascararlo. «Sí, nuestro», afirmó, inclinándose sobre la mesa, su rostro a centímetros del mío. «Es la herencia de la familia. Es mi derecho de nacimiento. Tú tuviste tu vida. Ahora es mi turno. Y no voy a dejar que un viejo terco y sentimental se interponga en mi camino». Me quedé quieto dejando que su veneno llenara el aire entre nosotros. Dejé que se expusiera por completo, que revelara la podredumbre que había crecido en su alma. No había rastro del niño que yo había amado, solo un hombre consumido por la codicia, un extraño en mi casa. Finalmente, cuando su respiración agitada fue el único sonido en la habitación, asentí lentamente. «Tienes razón», dije con una calma que pareció desarmarlo. «Es hora de aclarar las cosas». Me di la vuelta y caminé hacia mi pequeño escritorio en la esquina de la sala. Abrí un cajón y saqué un sobre grueso. Regresé a la mesa y lo coloqué sobre la madera pulida. «Aquí está todo», le dije. «La copia del fideicomiso, los estados de cuenta, la voluntad final. Todo está en orden. Pero no lo discutiremos así, no en medio de gritos y amenazas». Su mirada se clavó en el sobre, sus ojos brillando con un triunfo depredador. «Quiero que vengas aquí el 2 de enero, a las 10 de la mañana en punto. Trae a Isabella. Nos sentaremos a esta mesa como una familia y lo leeremos todo juntos. Entonces, y solo entonces, tendrás tus respuestas». Él me miró, desconfiado por un segundo, pero la visión del sobre, la promesa tangible de su fortuna, era demasiado fuerte. Una sonrisa engreída se extendió por su rostro. Creyó que había ganado. Creyó que su intimidación había funcionado. «Bien», dijo, enderezándose y ajustándose el abrigo. «El 2 de enero, estaremos aquí, y más te vale que todo esté como debe ser, papá». Se dio la vuelta y se fue, cerrando la puerta con una fuerza que hizo temblar un retrato de Elena en la pared. Me quedé solo en el silencio de la cocina. Miré el sobre la mesa de roble. No era solo un conjunto de documentos, era el acto final de una obra construida durante toda una vida. Y el telón estaba a punto de levantarse. El 2 de enero llegó con un cielo de un azul pálido y brillante, tan frío y claro como el acero recién templado. A las 10 en punto, el sedán gris de Javier se detuvo en la entrada. Los vi caminar por el sendero de piedra, él con una confianza arrogante en su paso, Isabella a su lado, con una sonrisa forzada y expectante. Llevaban puestos sus mejores abrigos, como si fueran a una reunión de negocios en la que ya habían cerrado el trato. Yo los esperaba sentado a la cabecera de la mesa de roble, la misma mesa donde me había llamado inútil. Sobre la superficie de madera pulida, solo había 3 tazas de café, y un único sobre grueso de Manila, cerrado. Entraron sin llamar, como si ya fueran los dueños de la casa. «Buenos días, papá», dijo Javier,
su voz con un tono falsamente jovial. Se sentaron frente a mí, sus miradas fijas en el sobre. Isabela murmuró un saludo, sus ojos brillantes de anticipación. Llené sus tazas de café. Mis movimientos eran lentos, deliberados. No dije nada, dejando que el silencio se estirara, que su impaciencia creciera en el espacio entre nosotros. El único sonido era el tic-tac del reloj de pie en el pasillo, marcando el tiempo hacia el inevitable final. Finalmente, Javier no pudo soportarlo más. Bueno, vamos al grano, ¿no? Dijiste que lo revisaríamos todo. Hizo un gesto con la cabeza hacia el sobre. Asentí lentamente. Empujé el sobre hacia el centro de la mesa. Como dije, he puesto mis asuntos en orden para evitar complicaciones en el futuro. He creado una estructura legal para gestionar todos mis bienes. Se llama Fideicomiso en Vida Revocable Hernández. Vi un destello de fastidio en los ojos de Javier. Sí, fideicomiso, lo que sea. ¿Qué significa eso para nosotros? Abrí el sobre y saqué la primera pila de papeles, encuadernada con pulcritud. Significa que la casa, la cartera de inversiones, todo, ha sido transferido a este fideicomiso. Yo soy el fideicomisario, así que mantengo el control total mientras viva. Deslicé una copia del certificado de título de la casa sobre la mesa. La casa, tasada oficialmente en $420,000, ya no está a mi nombre sino a nombre del fideicomiso. Luego saqué el estado de cuenta de la cartera. Y las inversiones, con un valor a fecha de ayer, de $2.025.150.34, también están a nombre del fideicomiso. El número exacto pareció colgar en el aire. Isabela contuvo el aliento visiblemente. Javier se inclinó hacia adelante, una sonrisa de puro triunfo comenzando a formarse en sus labios. No podía ocultar el brillo codicioso en sus ojos. Creyó que estaba a solo un paso de la meta. Excelente papá, muy organizado. Ahora la parte importante, dijo, su voz bajando a un tono conspirador. Los beneficiarios. ¿Cómo se distribuye todo cuando, ya sabes? Saqué el último documento del sobre. Era la enmienda final, de apenas 2 páginas, con el sello del notario claramente visible en la parte inferior. Lo alicé sobre la mesa. Aquí está, dije, mi voz tranquila, pero cada palabra tan dura como un clavo. La sección que nombra al beneficiario final de todos los activos del fideicomiso. Lo miré directamente a los ojos de mi único hijo. Originalmente, tú eras el único beneficiario, Javier. Su sonrisa se ensanchó. Bueno, por supuesto, ¿quién más si no? Le hice un cambio a esa sección el 5 de diciembre, continué, y vi cómo su sonrisa vacilaba, una sombra de duda cruzando su rostro. Leí la cláusula en voz alta, mi voz resonando clara y firme en la cocina silenciosa. Al fallecimiento del fideicomitente, Arturo Hernández, todos los activos restantes dentro del fideicomiso en vida revocable Hernández serán transferidos en su totalidad para establecer y financiar a perpetuidad el fondo de becas Elena Hernández para jóvenes artesanos. Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Las caras de Javier e Isabella se habían quedado en blanco, una máscara de incredulidad total. El fondo, continué, sin piedad, otorgará becas completas de $25,000 cada una a estudiantes de bajos recursos que deseen estudiar oficios como la carpintería o la ebanistería en el Houston Community College. El fideicomisario sucesor, responsable de administrar el fondo, será el decano del departamento de oficios de dicha institución. El silencio que siguió fue atronador. La cara de Javier pasó del blanco al rojo en cuestión de segundos. Su boca se abrió y se cerró, pero no salieron palabras. Isabella parecía que iba a desmayarse. ¿Qué? Sisió finalmente Javier la palabra un escupitajo de veneno. ¿Qué demonios es esto? ¿Es una broma? Se levantó de un salto, su silla chirriando violentamente contra el suelo de madera. No puedes hacer esto, soy tu hijo, ese dinero es mío. No podí con una calma que lo enfureció aún más. Ese dinero es el fruto de mi vida de trabajo. Una vida que tú consideraste inútil. Le deslicé la copia de la enmienda firmada y notariada por la mesa. Se detuvo justo delante de él. Decidí darle un uso que tu madre habría aprobado. Ayudará a jóvenes que sí aprecian el valor de construir algo con sus propias manos. Algo real.
Él miró el papel como si fuera una serpiente. Lo agarró, sus manos temblaban de rabia. Te demandaré, te arrastra R.E. con acento agudo por los tribunales. Declararé que eres incompetente. Adelante, le dije, levantándome yo también, sintiéndome más alto de lo que me había sentido en años. Mi abogado, el señor Ramírez, me ha asegurado que este fideicomiso es una fortaleza de acero, y cada llamada que me hiciste, cada exigencia, cada amenaza, está documentada. Te deseo suerte explicándole a un juez por qué un padre, incompetente, fue lo suficientemente lúcido como para crear una estructura legal tan perfecta. En ese momento lo vio la verdad en mis ojos tranquilos, en la finalidad del sello del notario, en la lógica fría de mi plan. Vio que había perdido. No había nada que pudiera hacer. Estaba completamente desarmado. Su rabia inútil contra los muros de mi resolución. Isabela comenzó a sollozar en voz baja, tirando de su brazo. Javier, vámonos, por favor. Él arrojó el papel sobre la mesa, un gesto de derrota impotente. Su rostro estaba descompuesto por una furia que no tenía a dónde ir. Me miró una última vez, no con desprecio, sino con el odio puro de un hombre que ha sido completamente superado. No dije nada más, simplemente me di la vuelta y caminé hacia la ventana de la cocina, dándoles la espalda. Escuché sus pasos apresurados, el portazo final que hizo vibrar los cristales. Y entonces, silencio. Un silencio profundo y limpio. La casa era mía otra vez. Cuando la puerta se cerró, el silencio que quedó no fue el mismo de antes. No era el silencio pesado y solitario que me había acompañado desde la muerte de Elena. Era un silencio diferente. Limpio. Ligero. Era como el aire en mi taller después de haber barrido todo el aserrín, cuando el olor a madera limpia llena el espacio y todo está en su lugar, listo para un nuevo comienzo. Me quedé de pie en la cocina durante un largo rato, simplemente escuchando. El tic-tac del reloj de pie ya no sonaba como un recordatorio de mi inutilidad, sino como el latido constante y firme de mi propio corazón, de mi propia casa, que volvía a ser mía por completo. Los días que siguieron transcurrieron con una nueva calma. Volví a mi taller, pero mi trabajo había adquirido un propósito renovado. Ya no era solo una forma de llenar las horas. Cada pieza de madera que cortaba, cada junta que ensamblaba, se sentía como parte de algo más grande. Mientras terminaba el caballito mecedora para la nieta de la señora Rodríguez, imaginaba las manos de un joven becario, quizás el primero del fondo Elena Hernández, aprendiendo a sentir la veta de la madera, descubriendo la alegría de crear algo hermoso y duradero con sus propias manos. Mis manos, las que mi hijo había despreciado, estaban ahora sembrando las semillas de futuros que él nunca podría comprender. Una tarde, me encontré sentado a la mesa de roble. Durante días, había evitado sentarme en la cabecera, el lugar desde donde había dictado mi sentencia. Pero esa tarde, algo me impulsó a hacerlo. Pasé la mano por la superficie, sintiendo la textura familiar de la madera que había conocido durante más de 40 años. La memoria del puño de Javier golpeando la mesa, el sonido sordo y violento, todavía estaba allí, como una mancha invisible. Pero ya no dolía. Se estaba desvaneciendo, siendo reemplazada por la imagen del sobre de Manila, del sello del notario, de la firma que había cambiado todo. Esta mesa no era el escenario de mi humillación. Era el yunque sobre el que había forjado mi justicia. Ya no era el lugar donde me habían juzgado, sino la base sobre la que construiría un nuevo legado. Hace una semana, recibí una carta oficial del Houston Community College. Venía en un sobre con el logo de la institución. Con manos temblorosas, la abrí. Era una carta del decano, aceptando formalmente la administración del Fondo de Becas Elena Hernández para jóvenes artesanos. Expresaba su más profunda gratitud y aseguraba que el legado de mi esposa honraría a las futuras generaciones de artesanos. Ver el nombre de Elena, impreso en un documento oficial, asociado a la esperanza y la oportunidad, me llenó de una paz que las palabras no pueden describir. Era el final perfecto para nuestra historia juntos. Su espíritu de enseñanza viviría, financiado por el trabajo de mis manos. Ahora, paso más tiempo en el porche, en mi mecedora. La silla de Elena se mueve a mi lado con la brisa, y ya no siento su ausencia como un vacío,
sino como una presencia tranquila. No he sabido nada de Javier. No espero hacerlo. El vínculo se rompió. No por el dinero, sino por la falta de respeto. No siento odio, solo una lejana tristeza por el hombre en el que se convirtió. Mi vida no es inútil. Está más llena de propósito que nunca. He construido cunas, sillas y mesas. Pero mi obra final, mi verdadera obra maestra, no está hecha de madera. Está hecha de justicia, de dignidad y de la promesa de que unas manos trabajadoras siempre tendrán valor en este mundo. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y escribir en los comentarios qué te pareció. Quiero saber tu opinión. Aquí siempre encontrarás historias que emocionan, sorprenden y traen lecciones para llevar en la vida. Mi vida ahora es tranquila, pero es una calma que se siente ganada, no heredada. A veces, por las tardes me siento en el porche, y el aire huele a cedro y a tierra húmeda. Miro mis manos, las mismas que mi hijo despreció, nudosas, manchadas de barniz, lentas por los años. Pero ya no veo vejez en ellas. Veo un testamento. Estas manos construyeron una familia, pagaron una educación, y al final, firmaron los papeles que aseguraron un legado de verdadero valor. La lección que me dejó esta amarga experiencia es simple, pero tardé 72 años en aprenderla del todo. Nunca permitan que nadie, ni siquiera su propia sangre, les ponga un precio. El valor de una vida no se mide por el saldo en una cuenta bancaria, sino por la integridad con la que se vive y la dignidad que se defiende. Mi hijo vio $2 millones y se cejeó con acento agudo. Nunca entendió que mi verdadera fortuna estaba en el recuerdo de Elena, en el orgullo de un trabajo bien hecho y en el respeto por mí mismo que me negué a perder. Una vida de trabajo honesto nunca es inútil. Es el cimiento sobre el que se construye todo lo demás. No dejen que nadie derrumbe el suyo. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y escribir en los comentarios qué te pareció. Quiero saber tu opinión. Aquí siempre encontrarás historias que emocionan, sorprenden y traen lecciones para llevar en la vida.